Jilgueros, esto, aunque parece algo trágico, es lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza es mala. Y lo que estamos viendo... ¡Epa! Se ha escapado. Se ha librado. Se ha librado. Pues lo que estábamos viendo era a una larva de libélula comerse a ese tritoncillo palmeado. Y ha escapado de la muerte. Acabamos de ver una lucha entre dos bichos. A ver si se ve mejor. A ver si consigo enfocar mejor para que veáis la larva de la libélula. La voy a sacar por aquí. Fijaos. Fijaos la larva. La larva del bicho. Pues el bicho se estaba comiendo al tritoncillo. Vaya pasada. Esto me parece la introducción perfecta para hablar de un periodo en el que estos bichillos compartieron el mundo y compitieron con los invertebrados, al igual que lo hacen ahora, pero a escalas mucho mayores. En un mundo en el que todavía los reptiles estaban empezando a aparecer, pero todavía no habían colonizado la Tierra, ni eran los reyes de la Tierra. Un periodo en el que todavía no había aves, todavía no había mamíferos, y en el que reinaban los invertebrados y los anfibios, principalmente. Los invertebrados ya llevaban millones de años en la Tierra, pero los anfibios estaban empezando a aparecer en este medio, en la Tierra, y a aparecer como especie. Antes de nada, fijaos, una curiosidad que os quería enseñar, es cómo se nota que ya el campo tiene los frutillos de la cereza. Se empieza a ver en las cagadas de los habitantes del bosque. ¿Qué pasa? Bueno, pues esta pequeña charca que se ha formado debajo de este molino ancestral alberga un montón de tritoncillos palmeados que vienen aquí a reproducirse, y una vez que acaba su periodo reproductor pasan de la charca a la tierra. Para algunas personas, pues bueno, pueden decir, bueno, ¿y por qué no has ayudado al tritoncillo? Esto es la naturaleza, señores. Esto es la naturaleza y se ha visto aquí. Así que nada, voy a cortar porque es que me ha parecido una toma bestial y os voy a hablar de este periodo en el que hubo esta guerra entre anfibios e invertebrados. Antes de nada, decir que en el primer capítulo del encantado bosque de las salamandras, en el que hablo de cómo los vertebrados acuáticos consiguieron colonizar el medio terrestre, pues creo que no fui lo suficientemente preciso. Y es porque digo que este hito evolutivo se produjo en el Paleozoico, y es así. Pero creo que el Paleozoico es un periodo de la Tierra tan amplio que decir que esto se produjo en el Paleozoico es algo poco certero, poco preciso. Y por ello quería contároslo y quería deciros que bueno, el Paleozoico es un periodo, una era de la Tierra que abarca casi 300 millones de años. Esto para que os hagáis una idea de la cantidad de tiempo que es. Decir que el ser humano lleva configurada como especie tan solo entre 200 y 300.000 años, así que imaginaos lo que son 300 millones de años. Y bueno, pues en el Paleozoico no solo se produjo el paso de los vertebrados del agua a la tierra, sino otros hitos evolutivos como por ejemplo la colonización de las plantas del medio terrestre. Bien, hoy os voy a hablar de un periodo concreto del Paleozoico, un periodo en el que las condiciones climáticas permitieron el desarrollo de una biodiversidad tanto de anfibios como de invertebrados de escalas increíbles. Así que nada, os voy a hablar de este cago en la puta. Perdonadme, es que en verano la gente se vuelve muy guarrilla en el campo. Estas son las cosas. Bueno, el caso, cago en Dios, no me voy a hacer aquí una herida. Os voy a hablar del Carbonífero. El Carbonífero es un periodo del Paleozoico que está situado casi al final, 100 millones de años antes de la aparición de los primeros dinosaurios. El Carbonífero se caracterizaba en un primer estadio, en las primeras épocas del Paleozoico, por altas temperaturas y por una saturación de oxígeno muy elevada. ¿Esto qué permitió? Pues el desarrollo de vastas selvas por toda la superficie de la Tierra, que en aquel entonces estaba toda unida en una única estructura llamada Pangea. Bien, pues estas altas temperaturas, estas selvas, esta humedad, permitieron el desarrollo de
una biodiversidad a nivel de flora bestial, ya no solo en cuanto a especies, sino en cuanto a tamaño. Se han encontrado en el registro fósil árboles que podían alcanzar incluso los 40 metros de altura. Y esto, por una parte, ¿qué produjo? Pues que, como ya sabéis, las plantas captan la energía solar y la utilizan para transformar el dióxido de carbono de la atmósfera, para combinar el dióxido de carbono con el agua del suelo y los nutrientes del suelo y así obtener azúcares, que son los alimentos fundamentales de la planta. Y como producto de desecho de esta reacción, lo que se produce es una liberación de oxígeno a la atmósfera. Entonces, esta cantidad de biodiversidad de flora incrementó el porcentaje de oxígeno a unos porcentajes muy superiores a los actuales. Actualmente hay un 21%, pues en aquel entonces había un 35%. Vale, ¿qué pasa con este gran porcentaje de oxígeno en la Tierra? Pues que permitió el desarrollo de un grupo de animalillos cuyo aparato respiratorio depende directamente del porcentaje de oxígeno atmosférico, que es el grupo de los artrópodos, de los animales, de estos animales invertebrados, de los insectos, de los arácnidos, de este tipo de bichos. Entonces, al haber tal cantidad de porcentaje de oxígeno, su aparato respiratorio creció mucho. ¿Y esto qué les permitió? Pues alcanzar unos tamaños desmesurados. ¿Habéis visto esa larvilla de libélula? Pues imaginaos, en el registro fósil se han encontrado libélulas del tamaño de águilas, 100 pies, alacranes, 100 pies, escolopendras de más de 2 metros y alacranes del tamaño de jabalís. Es decir, imaginaos que yo ahora, que voy para aquí por el bosquecito este, en vez de encontrarme un jabalí, que muchas veces me lo he encontrado, pues lo que me encuentro es un alacrán del tamaño de ese bicho y que viene a por mí a engancharme con el aguijón. Bueno, pues es muy famosa la época de los dinosaurios, pero yo creo que el Carbonífero también tiene mucha historia. Y aparte de estos invertebrados de estas dimensiones, pues lógicamente había una biodiversidad de artrópodos de todos los tamaños. Esto que produjo un nicho idóneo para el desarrollo de los anfibios, y esto permitió que la biodiversidad de anfibios fuese tan abundante. Había grupos de estos animales, ya no solo como los que conocemos actualmente. Bueno, los que conocemos actualmente todavía no se habían desarrollado en esa época, pero los antecesores de los que conocemos actualmente, sino otros con unas características cada una de su padre y de su madre. De hecho, se han encontrado también en el registro fósil anfibios de hasta 6 metros, es decir, imaginaos una salamandra como la que os enseño yo aquí en los vídeos, pero de 6 metros. Voy a cambiar de mano, que cago en la puta, si es que a ver cómo lo hago yo ahora. Bueno, nada, sigo aquí, aguanto, que me duele el hombro. El caso, que estos anfibios también, hay algunos que desarrollaron unas mandíbulas bestiales y pues tenían un aspecto muy parecido al de los cocodrilos actuales. Así que imaginaos ese mundo qué peculiar y qué bonito que era. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que en la segunda mitad del Carbonífero, pasando al siguiente periodo del Paleozoico, que es el Pérmico, se produjo una variación del clima, un cambio del clima. Las temperaturas disminuyeron, también se produjo una disminución de la humedad y esto generó un ambiente más hostil para los anfibios. Y eso, sumado a la creciente aparición de los reptiles, es lo que se cree que produjo una extinción de una gran cantidad de los grupos de anfibios existentes en aquel entonces. Luego, por otra parte, en el siguiente periodo, en el Pérmico, además, al final, se produjo la mayor pérdida de biodiversidad que la ciencia tiene registros. Y de esto hablaré ya más en otro vídeo, aunque no se sabe muy bien las causas, pero me gustaría hablar en otro vídeo. Y después, ya del final del Pérmico, ya llegamos a la época de los dinosaurios, al Mesozoico. Y en el Mesozoico, pues ya los reptiles se estaban coronando como los reyes y tenían la hegemonía de la cadena trófica de los alimentos, y eso impidió el desarrollo de estos anfibios tan desmesurados. De hecho, en el Mesozoico, en el Jurásico en concreto, a principios del Jurásico, es en donde se produjo el nacimiento de los primeros grupos de anfibios que conocemos actualmente, que son los anuros, los urodelos y los ápodos.
Y bueno, ya después, durante la extinción del Cretácico, la extinción masiva de los dinosaurios, ya después de eso, a principios del Cenozoico, ya el registro fósil indica que solo sobrevivieron el grupo de anfibios, los grupos de anfibios que conocemos actualmente, y que el resto de grupos de anfibios habían desaparecido por completo. Voy a cortar, voy a descansar un poco el hombro y os voy a hablar acerca de cuáles son las características de los anfibios, de los ancestros de los anfibios, para comprender un poquito cómo se produjo el paso de los anfibios del agua a la tierra. Corto ya, que se me está yendo a la mierda ahí. Pulgarillos, ya descansar un poquillo el brazo. La vida del documentalero es muy dura. Bueno, pues os voy a comentar un poco las características de estos primeros anfibios, características que siguen manteniendo los anfibios actuales y que nos permiten comprender cómo se produjo el paso de los vertebrados del agua a la tierra. En primer lugar, hay que hablar acerca de los huevos de los anfibios. Los huevos de los anfibios carecen de una membrana que les aísle del ambiente hostil que supone la tierra para ellos, ya que si los anfibios pusiesen los huevos en la tierra, el sol acabaría desecándolos, y por ello necesitan del medio acuático para su reproducción, para poner los huevecillos, a pesar de que algunas especies como la salamandra común haya desarrollado distintas estrategias. Hay algunas que sean vivíparas u ovovivíparas. Después, con el desarrollo de los reptiles desarrollaron una membrana que les aislaba del medio externo y que mantenía resguardado al embrión en el interior del huevo. Y estos son los primeros vertebrados que consiguieron independizarse por completo del medio acuático. Luego también hablar del desarrollo de las extremidades, que les permitió andar, el desarrollo de los pulmones, que bueno, de eso hablo en el primer capítulo del encantado bosque de las salamandras, que no voy a poner por aquí como hacen los youtubers profesionales porque yo no sé. Pero bueno, os metéis en mi canal y lo buscáis. Y bueno, pues otras características es la permeabilidad de su piel, que esto es una peculiaridad increíble de la que hablaré en otro vídeo. Y las glándulas venenosas, en fin, otras características que, bueno, para ver el porqué de este paso del agua a la tierra no son tan importantes. Ahora ya, para finalizar el vídeo y para dejarlo guapo, se está haciendo de noche, me voy a quedar por aquí por el bosque y voy a ver si empiezan a salir los anfibios. Voy a buscar a dos bichillos para enseñaros los 3 grupos de anfibios que viven actualmente entre nosotros, y así poder cuadrar cuál ha sido la historia de estos bichillos en la Tierra, y al mirarlos comprender cómo han llegado hasta aquí. Y al conocer esto, pues quieras que no, podemos conocer mejor de dónde venimos, ¿no? Así que nada, me voy a poner por aquí a reposar un rato, que de aquí a un ratillo se hace de noche. Me voy a quedar escuchando a la Pachamama y os cuento. Pues me queda muy poquilla batería. Os quería comentar una pequeña reflexión que he tenido ahí mientras estaba reposando, y es que veo como todo lo que nos rodea en la naturaleza al final es una demostración de cómo el tiempo avanza hacia adelante en el universo. Aquí a lo mejor estoy pencando porque creo que lo último que dice la física es que el tiempo es una ilusión creada por nuestra propia percepción. Esto no lo sé, a lo mejor estoy metiendo una pencada, que alguien si sabe más de esto pues que lo diga en los comentarios. Pero bueno, al final, tanto nosotros, nuestra personalidad, que viene definida por las experiencias del pasado, como lo que nos rodea, es producido por el paso del tiempo, ¿no? Y al final, los seres que habitaron en el pasado dejaron unas señas bajo tierra con las que la ciencia ha podido ir completando un puzzle que da sentido a nuestra existencia. Y también existen determinados animales que al verles podemos ver cómo era el pasado, puesto que tienen unas características que perduran a lo largo de millones de años, como por ejemplo, como ya os he comentado, los anfibios. Fijaos, tengo aquí conmigo, voy a enfocaros, 2 animalillos pertenecientes a 2 de los 3 grupos de anfibios que existen en nuestro planeta. A ver si enfoco. Ahí. Aquí lo que tengo... Espera, me voy a poner el frontal en la cabeza. Estos son los fallos del directo, señores. Aquí lo que tengo es un sapo común, bufo.
Este pertenece al grupo de los anuros. Los anuros comprenden las ranas y los sapos y se caracterizan porque en su estadio adulto pierden la cola y se produce un sobredesarrollo de las extremidades, especialmente de las posteriores, aunque es mucho más evidente en el caso de las ranas. Fijaos que, ojito. Y luego, por otra parte, a ver si no se ha ido, aquí está, por aquí, mirad lo que tengo. A ver que quite las hojas un poquito, fijaos esto de ahí. Eso es un ejemplar de salamandra rabilarga. Esto solo vive aquí en España y de este bicho haré otro vídeo. Y este pertenece al orden de los caudados, es un urodelo. Los urodelos son los anfibios que en estado adulto conservan la cola, fijaos, la larga cola que le da nombre a esta especie, y conservan también las extremidades, aunque en algunos casos de salamandras y tritones se produce la pérdida de las extremidades posteriores. Y nada, faltaría un miembro perteneciente al tercer grupo de anfibios, que sería al grupo de los ápodos, y que estos anfibios pues se caracterizan por no tener extremidades, de ahí su nombre, ápodos, y ir bajo tierra. ¿Qué pasa? Que aquí en España, por desgracia, no existen ápodos, sino que viven en las regiones tropicales. Así que nada, creo que ya he completado un poco este ciclo de anfibios. Creo que con este vídeo, pues bueno, podemos sentir un poco más de cercanía con estos animales, a pesar de que nos separan cientos de millones de años, y a aquellos que no les gusten, pues por así decirlo, verles de una manera un poquillo diferente, y por qué no, empezar yo que sé, a que haya más difusión de este tipo de bichos, de que se protejan más, en fin, todas estas historias. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Hacia el origen de la existencia, jilguerillos. Espero que os haya gustado. Y nada, yo me voy a dormir, que ya son horas. Ale, bonne nuit, salud, alegría, libertad y a disfrutar del campo. Que